Juan Martín Mena es viceministro de Justicia, pero además, y por eso lo invitamos esta noche, era uno de los acusados. ¿Es verdad que llegaste a pensar en armar el bolso para ir preso? Sí, Rolando, bueno, muchas gracias por la invitación. Cuesta hablar de afectaciones personales en esta causa, porque la verdad que hubo compañeros y gente que... Terminó presa en serio. Mucho más que uno, que terminó presa en serio. Y además, como siempre decimos, y vamos a reivindicar y vamos a honrar su memoria siempre, esta causa le costó la vida a Héctor Timerman. Entonces, las afectaciones que pudimos tener algunos, que no fueron nada al lado de lo que esta causa le generó a otros compañeros. Así que, obviamente, no es ningún placer ni ningún gusto atravesar 6 años de esta persecución como la que vivimos, pero creo que lo que viene a aportar el fallo de ayer es a ratificar lo que sosteníamos desde el día 1. Vos bien lo decías recién en tu editorial. La denuncia del exfiscal Nisman fue desestimada inmediatamente, al mes de presentada. Pero no había una sola prueba. Pasa por el hijo dice, no, estamos de feria. Va a Servín y Servín dice, no, estamos de feria. Canicoba Corral dice, esto es un informe basado en servicio de inteligencia. Finalmente, no sé cómo, rebotando, termina en Rafecas, pero en el interín se muere Nisman y entonces todos dicen, lo mataron por lo que dijo Cristina. Absolutamente. Ahora, esa denuncia descabellada, que cuando la conocimos y la leímos inmediatamente no generaba más que sorna, porque era absolutamente falso todo lo que decía, desde la hoja 1 hasta la última. Fue desestimada por la justicia argentina 2 veces. La desestima Rafecas por inexistencia de delito, la confirma la Cámara Federal, la confirma la inexistencia de delito la Cámara Federal de Casación Penal. Pasan los meses, avanza el 2015, se modifica el escenario electoral, un nuevo intento de reapertura de la causa, el juez Rafecas vuelve a desestimarla por inexistencia de delito, la Cámara Federal porteña vuelve a ratificar y a confirmar la inexistencia de delito y producido el cambio de gobierno, con Mauricio Macri asumiendo el Poder Ejecutivo Nacional, esta causa es reabierta en escandalosas condiciones, situaciones. Tuvieron que pasar y ahí aparece 6 años. En escena Bonedio. Y ahora ahí quiero sumar aquí a la conversación a Graciana Peñafort, que fue la que defendió a Héctor Timerman frente a la acusación de Bonadío. Graciana, buenas noches, ¿me escuchás? Buenas noches, ¿cómo estás, Rolando? A ver, ¿cómo fue? O sea, ¿qué sustento tenía lo que decía Bonadío? ¿Y cómo fue posible que pudiera seguir adelante sin que la Cámara revisara lo que él decía? Mira, no tenía ningún sustento lo que dijo Bonadío para impulsar esta causa, y tampoco tenía sustento lo que sostenía la Cámara ratificando lo que decía Bonadío. Eran épocas en las cuales la Cámara no controlaba, simplemente certificaba. No es la primera causa que instruyó Bonadío, es decir, que investigó Bonadío, que termina siendo nula. Pasó con Dólar Futuro. Es decir, Bonadío tenía un interés persecutorio agravado, porque siempre en tribunales vos podés tener un mal juez, pero el superior del juez, es decir, la Cámara va a controlar. Es que esto fue lo nuevo durante el gobierno de Macri, porque hasta entonces podía salir para un lado o para el otro, pero las cámaras estaban para algo. Mirá, nosotros hemos litigado con Bonadío como juez mucho tiempo y siempre pasaban estas cosas. Vos querías acceder al expediente y Bonadío no te lo permitía, entonces ibas y reclamabas en la Cámara y la Cámara le ordenaba a Bonadío que pudieras acceder al expediente. Este sistema de control lo rompió el gobierno de Mauricio Macri, porque no solo afectó los criterios de la Cámara, que dejaron de controlar lo que hacía Bonadío, sino que además alteró los criterios de la Cámara de Casación, que controlaba la cadena final. Graciana, contame un poco cómo llevó Héctor Timerman sus días de acusación con Bonadío. Los llevó con muchísimo dolor. En primer término, porque cuando se cierra la causa, lo hace Rafecas, Bonadío tiene los primeros síntomas de lo que va a ser su cáncer. Es decir, yo me acuerdo estar con él y me dice, che, tengo que hacerme un control. Y ese control resultó en un tumor. Pero además, él estaba muy agraviado porque lo que siempre quiso el gobierno y lo que siempre quiso Timerman era conseguir un avance concreto en la causa AMIA, y lo decía todo el tiempo. De hecho, si vos te fijás en la última indagatoria que le toma el Tribunal Oral, él dice, queríamos un avance en la causa AMIA. Hace 24 años que esa causa no avanza, lo único que avanza es mi cáncer.
Pero peor aún fue cuando la causa llegó a Bonadío a través de un forum shopping, porque ahí le cayó la acusación de traición a la patria. Y eso para Héctor Timerman fue fatal, porque él decía, no puede ser que me pase esto. De esto acusaron a mi papá en la dictadura y le quitaron la nacionalidad. Y otra vez decía, esto me pasa por judío, esto lo hacen porque siempre los judíos nos dicen esto. No, porque entre los acusadores había judíos también, ¿eh? Bueno, pero él lo veía como un típico ejemplo, decía, siempre nos dicen que no somos argentinos, sino que somos judíos. Y él se definía, lo decía todo el tiempo, yo soy argentino, judío y peronista. Entonces fue muy agraviante, él lo sufría y lo penaba mucho. Amén del maltrato al que nos sometió en su momento Bonadío. ¿Por qué maltrato? Porque Héctor tenía muy avanzado el cáncer y los médicos le dijeron que, como ya había un compromiso óseo, iba a tener que empezar a tomar remedios para combatir el dolor de ese cáncer, que son tremendos. Entonces, que declare antes para que pueda declarar. Esperemos, cachito, que Raúl Timerman es columnista habitual de este programa. ¿Hablabas con Héctor en esos días? Sí, por supuesto, hablamos muchísimo. Te diría desde el comienzo del memorándum. Yo lo acompañé a la sesión en diputados, donde él informó sobre el memorándum. La pasó bastante mal en esa sesión, a pesar de que íbamos preparados a que lo iban a chicanear. Él había tenido una relación muy de amistad con Lilita. Y me acuerdo que habíamos convenido que no iba a contestar absolutamente nada de Lilita, y realmente Lilita no lo trató bien y él se contuvo. Pero después Pinedo tuvo una chicana horrible respecto a que qué casualidad que ese memorándum se firmó, usted se juntó el día del perdón. Y Héctor eso no lo pudo, lo vi sacado a Héctor realmente, y hasta que Pinedo no retiró esa postura, Héctor no dejó de recriminarle lo irrespetuoso que había sido. Una situación horrible. Después, en general, fue llevando las cosas, y cuando volvíamos, por eso a mí, digamos, Héctor tiene muchas facetas, por supuesto que Graciana las conoce, pero cuando volvíamos en el coche, yo le digo, Héctor, todo esto está muy bien, pero tiene un solo punto débil, es el hecho de si se levantan las alertas rojas. Y él me dice, no, yo hablé con Interpol antes, no hay posibilidad de que se levanten. Acordate que... A menos que un juez dé la orden. Acordate que cuando se presenta el informe Nisman, con Nisman todavía vivo, Timerman presenta la carta de Noble de Interpol. Totalmente, diciendo que las alertas rojas no se levantaban, Rolando, y que los iraníes seguían teniendo pedido de captura. Perdóname, sí, Juan Martín. pero Graciana, enseguida volvemos a vos. Sí, necesito interrumpirte 10 segundos porque es lo que dice Raúl. Yo a Raúl lo conocí ese día, cuando acompañé a Héctor a informar a la Cámara de Diputados. Y esa nota que vos decís que presentó Héctor, la fui a buscar yo a Interpol. Y ese fue el motivo de mi indagatoria. ¿Que fuiste a buscar una nota? No. Héctor estaba profundamente preocupado por lo que la oposición política y los medios hegemónicos sostenían en la República Argentina respecto de que el memorándum era la llave para que se bajen las alertas rojas. No había una sola posibilidad de eso. Y Héctor, me acuerdo esos días, que el juez no las había bajado. la angustia que soportaba Héctor Timerman esos días, y a mí, yo en ese momento era el subsecretario de Política Criminal y por eso lo acompañé para explicar la cuestión jurídico-penal del acuerdo que se firmó. Héctor me torturaba telefónicamente diciendo, pero Juan Martín, ¿por qué están diciendo esto? ¿Estás seguro? No hay una sola llave. No hay forma, Héctor, no hay forma de que lo que firmaste pueda provocar las alertas rojas. A tal punto estaba tan preocupado que yo viajo especialmente a entrevistarme con Roland Noble para decirle, viajo a Lyon por órdenes de Héctor Timerman y Julio Alac, que era mi ministro de Justicia. Viajo a Lyon con personal de la Cancillería, que Héctor me puso para que me asista, a entrevistarme con Ronald Noble para asegurarle que por favor no esté viendo las locuras que decían en la Argentina. El tipo no podía creer que nos hayamos desplazado hasta Lyon para eso. Dice, pero si yo le estoy contestando una carta a Héctor Timerman, porque me manifestó esta preocupación por escrito, y le estoy diciendo que el memorándum es muy positivo para la causa, a mí, que no hay posibilidad. Y yo le tenía que explicar
al secretario general de Interpol que no había forma de que las alertas rojas caigan y que de sin hecho la nunca... orden del juez de la causa, que era el juez, el doctor Rodolfo Canicova y que de Corral. hecho nunca cayeron. A ver, ahora, Graciana... ¿cómo se explica? Sí. Lo difícil de esto es cómo uno tiene que andar explicando que nadie va a violar la ley. Es imposible tener que explicar eso. La legislación reasegura que no podía ningún funcionario del Ejecutivo acercar las alertas. Sin embargo, sostuvieron esta mentira durante años. Y en la audiencia ante el Tribunal Oral Federal, que fue, insisto, y yo lo recalqué mucho, la primera vez que sentimos que pudimos hablar frente a la justicia. Porque cuando yo fui a la indagatoria como Héctor ante el juez Bonadío, acusado de traidor a la patria, el delito más infame de nuestro país, el que está previsto en la Constitución Nacional, el único delito previsto en la Constitución Nacional. Cuando me preguntaron si iba a declarar, les dije que sí. Y me contestaron que el juzgado no tenía para hacerme ninguna pregunta. Me estaban acusando de traidor a la patria, y no de tenía encubrir nada que el decirte. atentado terrorista más grave que sufrió nuestro país y no tenían una sola pregunta para hacerme. Esto fue un disparate desde el día 1. No hubo una sola prueba. Y nosotros hicimos todo lo que teníamos que hacer para poder colaborar con el avance de la investigación. Ahora, Graciana, ¿cómo se puede sostener tanto tiempo una causa basada en datos falsos? Se puede sostener con una acción coordinada entre el Poder Judicial y los medios de comunicación, que además lo sostienen en la vía pública, es decir, en la discusión pública. Porque Bonadío hacía disparates. Voy a dar un ejemplo. Nosotros, como abogados de Timerman y de Cristina Fernández de Kirchner, pedimos infinita cantidad de veces la declaración de Noble. Claro. Y Bonadío determinó cerrar la causa diciendo que la declaración de Noble se produzca en otro momento, sin un testigo clave, alguien que apenas tomó esto público. Y después lo acusaron. Acordate que lo terminaron acusando. Carrió decía después... que tenía connivencia con los iraníes. A ver, pero vos pensás que no lo quisieron llamar a testimoniar mientras se investigaba, porque indudablemente pretendían convertirlo en un acusado para que no pudiera decir su verdad. Y su verdad la escribió el día después de la denuncia de Nisman, que envió a Cancillería una nota, un mail, diciendo que esa denuncia era falsa y que las cosas eran distintas y que jamás la Argentina había solicitado la baja de las alertas rojas. Pero eso eran las cosas que hacía Bonadío. Pero ¿cómo se pudo sostener en el tiempo? Porque digo, por más que los medios de comunicación, o la mayoría de los colegas hayan insistido, hayan creído esto, ¿cómo se pudo sostener tanto en el tiempo? ¿Había algo de relato conspirativo que la justicia compró? No había nada. Había un interés político al que rindió cuenta Bonadío. Había un interés político porque, como vos explicaste cuando empezó el programa, hace un rato, lo que necesitaban era sostener esta causa para sostener la acusación del asesinato de Nisman. No es independiente. Pero ahora se cae el supuesto móvil político. Yo siempre he sostenido, yo no soy juez y no lo juzgo, pero siempre he sostenido que Nisman se suicida. Ahora, lo que te quiero decir, a mí me cuesta mucho creer un asesinato que surge de una pericia que es publicada el resultado antes de que inicie la pericia. Pero déjame que te diga esto, se sostuvo por el martilleo constante y se hicieron cosas horribles para sostenerla. En un momento acompañaron una grabación donde Timerman hablaba con el presidente entonces de la DAIA, que era Borger. Sí, que no era una escucha judicial, era una grabación. No, una escucha que nadie reconoció la autoría, donde este era el diálogo. Dice, Borger le decía, ¿cómo vas a firmar con los iraníes? Y Héctor Timerman le contestaba, ¿y con quién querés que firmen si ellos son los que hicieron el atentado? Eso lo usaban para decir que, y todo el tiempo Héctor decía que los indicados como responsables del atentado eran los iraníes, pero esa escucha ilegal que nadie reconoció lo usaron para esto. Te voy a decir otra cosa que usaron. Apenas asume Macri, desiste del juicio de inconstitucionalidad del memorándum. Dicen, desistieron de la inconstitucionalidad. Esto es un hecho nuevo, ¿entendés? Que es un hecho generado por Garabano como ministro de Justicia. Y usaron todas las herramientas posibles para activar y mantener la causa viva. Y luego procedieron a incorporar un montón de gente que no estaba ni siquiera en la primera denuncia de Nisman, como fue el caso de Juan Martín o de Carlos Zanini. Sí, fueron ampliando y comenzaron a hacer una suerte de mamarracho de investigación.
en la cual no se conocía Pero ¿y ninguna por qué nadie prueba. dijo basta en Comodoro Pi ese disparate? Porque Recién había un ahora. interés político. Porque había un interés político. Te voy a decir algo. Nosotros fuimos a todas las instancias. No es que nadie dijo basta solo en Comodoro Pi. Nosotros llegamos a la Corte Suprema en varias oportunidades, Rolando. ¿Y la Corte qué dijo? Nada, puso un 280 y cerró ¿Qué es el un recurso 280? Yo no- Es un artículo que permite cerrar los recursos sin explicar por qué los cierran. Sin tratarlo. Espera un cachito, sí, acá Raúl Sí, quiere decir algo. una cosa, Graciana, Héctor, viendo que su salud se deterioraba, pidió declarar. Exacto, es lo que estaba contando. Héctor pidió declarar para poder Y no declarar lo en pleno dejaron. uso de sus facultades. Y sabes que Bonadío no nos dejó y llamó una indagatoria para Timerman el 17 de octubre. Yo me acuerdo de Héctor diciendo, me lo está haciendo adrede. Me está humillando el día que los peronistas festejamos. Héctor Y- nunca tuvo una queja, Héctor. Héctor nunca se quejó de una situación horripilante por la que estaba pasando y la verdad que afrontó esta injusticia con una dignidad difícil de ver en una persona en el estado que estaba Héctor, consciente de su estado. Y vos, Raúl, te vas a acordar de esto. En esa indagatoria, Héctor Timerman se desmaya porque estaba sin la medicación para el dolor. Es donde hacemos el comunicado, porque Héctor estaba convencido que se moría, que se iba a morir, ya estaba muy enfermo, y es donde hacemos el comunicado donde él dice, no me quiero morir sin decir mi verdad. Por ¿Se desmayó fortuna, en la indagatoria, Graciana? Sí. Sí. Se descompensó. Terrible. Se Lo descompensó. internaron, lo llevaron a internar. Por eso. ¿Y pensó- cómo fue eso que Bonadío no le quiso autorizar que se fuera a hacer un tratamiento en los Estados Unidos? ¿No lo dejó salir? No, Bonadío autorizó que saliera, pero con una trampa que, te lo digo porque yo hablé con los jueces. En ningún país del mundo te dejan entrar si estás detenido. Yo le dije, miren, procesenlo si lo van a procesar, pero no le dicten la prisión preventiva, porque está haciendo un tratamiento en Estados Unidos, que es el único lugar del mundo donde se hace este tratamiento. Y en Estados Unidos no lo van a dejar entrar como detenido. Si a Sí, vos te le detienen, bajaron la tampoco te visa, dejan claro. entrar. Ujú. O sea, es tremendo y no les importó. Yo esto se lo expliqué a la Cámara, se lo expliqué a Bonadío. O sea, créanme porque me pasó, fue rogar por la vida de alguien. Y nunca me voy a olvidar cuando yo le aviso a Héctor Timerman que lo iban a detener. Y le digo, quédate porque yo acredito que estás haciendo el tratamiento. Y Héctor Timerman me cortó el teléfono indignado. La siguiente llamada fue 24 horas después, que me llamó, me dijo, Graciana, estoy en la Argentina, yo no soy un prófugo. Sí. E interrumpió su tratamiento. Y esa decisión le costó la vida. Terrible. Sí, Néstor. En la causa, los imputados no fueron sobreseídos, no hubo una nulidad. Exacto. Una cosa es decir, todo esto es nulo y deja el manto de sospecha sobre si fueron o no culpables. Aquí eso no pasó, no hubo una nulidad, lo que hubo fue un sobreseimiento. Está bien, pero la oposición dice que es una especie de sobreseimiento trucho porque no llegaron a un veredicto de inocencia. Bueno, es que el sobreseimiento es justamente eso. En esta Claro, instancia, es, el sobreseimiento es otra es de una las declaración de barbaridades, inocencia. Rolando, que dice la oposición. El artículo 361 del Código Procesal dice que el juez, en cualquier momento del proceso, de oficio o instancia de parte, debe decretar el sobreseimiento si considera que no es delito lo que se está juzgando. O sea, no solo son unos canallas y unos brutos, sino que no estudian. Dicen cualquier barbaridad Pero en la dijeron televisión. todo Lo dijeron hoy. Sí, lo hoy que, sí, sí, lo por que eso. sostienen es que como ya estaba elevado a juicio oral, entonces Claro. tenía que realizarse el juicio, El juicio oral y oral a partir completo de que ahí- podía haber tardado varios Pero años. yo no tengo por qué soportar un juicio oral por capricho político de un dirigente de la oposición. El Código Procesal Penal, la Constitución Nacional tiene reglas, tiene procedimientos, tiene derechos y tiene garantías. Entonces yo no tengo que ir a un juicio oral porque se le canta a Patricia Bullrich o a Mauricio Macri. A juicio oral tienen que llegar causas que cumplan con determinadas condiciones. Esto es que haya un delito, que se colecte la prueba, que una persona acuse, que otra persona se defienda. Nada de esto sucedió en este país. Perdón, y quiero doctor, pero contestarte, además hay perdón, un- Néstor, 10 segundos lo que le preguntabas recién insistentemente a Graciana. ¿Por qué pudo llevar estos 6 años? Mirá, A mí el me preocupa fallo de que en la ayer... Argentina se puede hacer un juicio en base a pruebas falsas. Absolutamente. Y se llegue a esto y metan gente presa en base no a hay pruebas un falsas. solo elemento que sostenga esto. Pero mirá, el fallo de ayer es muy completo.
porque efectivamente, como decía Néstor, dictaron por unanimidad el sobreseimiento de todos los acusados. Esto no es nulo por un partido de tenis, un cumpleaños, una visita en Olivos. Esto es inexistente por atipicidad, porque no hubo delito, porque ninguno de los hechos que se nos la acusación enrostraban era trucha. estaban en el Código Penal. Y hay un voto particular de la doctora López Iñiguez que desarrolla muy profundamente la cuestión de la nulidad, además de adentrarse en el fondo, y hace un análisis muy preciso del informe del relator especial de Naciones Unidas para la independencia de jueces y abogados, el peruano García Sayán, Diego García Sayán. Los organismos de derechos humanos de nuestro país en el año 2019 denunciaron cómo es que estas causas, porque no es solo memorándum fue la piedra fundamental, si se quiere. Me acuerdo del informe. Fue la causa sobre la que montaron la campaña política del 2015, pero fueron muchas causas en las que utilizaron las mismas prácticas los mismos personajes. Y Mauricio Macri, para su persecución política, encontró en un sector de la justicia, un sector servil, canalla, que le hizo eco a esa persecución política y le hicieron los papeles judiciales para poder llevar adelante la persecución. La jueza López Iñiguez, en el voto de ayer, valora el informe que el relator especial de Naciones Unidas le envía durante el noviembre del 2019 al propio Mauricio Macri, donde el relator especial de Naciones Unidas, que depende de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, digo, un tipo absolutamente imparcial, con reconocida trayectoria en materia de derechos humanos universales, habla de que en la Argentina, entre el 2016 y el 2019, existió un plan sistemático de amedrentamiento del Poder Judicial argentino por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Por eso se pudieron existir estas causas, memorándum como tantas otras. Pero ninguno levantó, salvo los jueces laborales, que siempre hablamos acá, ninguno levantó y dijo, che, se presentó, porque digo, efectivamente, a Cristina se le paraban de mano, a Macri no. Efectivamente, la sentencia de ayer nos demuestra eso, nos demuestra que no son todos lo mismo, que hay jueces que cuando escuchan a las partes, cuando analizan el expediente, optan por aplicar lo único que tienen que aplicar, que es la ley y la Constitución Nacional. Hay sectores que no, que fueron los que llevaron adelante este plan de persecución política. Pero digo, por ni vía siquiera judicial. se pedían las pericias elementales, ¿sí, Juan Pablo? Cuando en más de una oportunidad hablamos del lawfare en este programa, justamente... Vos me explicaste que son las causas armadas. Pero, y aparte, más de una vez lo explicamos con Néstor, lo importante que era justamente el rol de los jueces de primera instancia. ¿Por qué? Porque cuando llega al tribunal oral, en realidad ya viene todo medianamente cocinado, pero donde lo puedes hacer de chicle y dictar justamente medidas como la prisión preventiva es durante la tramitación, ¿sí?, de toda la instrucción. Y por eso es que durante el gobierno anterior también le metieron tanta mano a esa parte de la justicia, a esa parte del proceso. Así es, metieron fiscales y jueces de esa etapa procesal. Ante este argumento que vos decías recién, se debía haber hecho igual el juicio oral, la pregunta es, ¿quién debía hacer el juicio oral? El Tribunal Oral Federal número 8, claro, que es el que ayer dijo que no había delito. Es decir, tenía que hacer un juicio en el que sabía que no había delito para después absolverlo. ¿Cuál es el sentido? Claro, es que los jueces... Pero no, yo digo, es el argumento que es político por que se está discutiendo de delito, hoy. con lo cual no tiene ningún sentido. Tal como lo explicás, Néstor, lo dicen en el texto de ayer. Dicen, no estamos dispuestos a hacer un dispendio jurisdiccional de seguir tramitando esta causa, convocar a más de 300 testigos, porque ya sabemos lo que hay que resolver. No hay delito en esta causa, no es una cuestión probatoria. En la audiencia que tuvimos ante este tribunal en el mes de junio, el fiscal Colombo se opuso a que el tribunal resuelva como resolvió efectivamente ayer. Y dijo que bueno, que la diferencia era que, por ejemplo, en dólar futuro había habido una pericia contable que decía que el Estado no había tenido otra de Bonadío. Exactamente. Yo pedí la palabra en esa instancia, porque en esta causa justamente lo que se trataba era que no hacía falta ningún perito. No se necesitaba ni siquiera convocar un experto, bastaba ingresar en internet www.interpol.int y uno va a ver que las capturas de los iraníes están vigentes del año 2006. Entonces, ¿cómo puede haber un delito? Graciana, que esto lo habrás dicho en defensa de Timerman. ¿Y qué pasaba? No escuchaban. No solo lo dije en defensa de Timerman, lo dijimos en defensa de Cristina, pero lo que es peor, discutíamos contra la nada, claro, porque repetían, se cayeron las alertas rojas
y ya no sabíamos cómo hacer. Pedimos que citaran a Interpol, que le cursaran oficios, tampoco lo hacían y la causa avanzaba igual. Y cuando ibas a pedir que el ejercicio del derecho de defensa, que incluya el derecho a prueba, a la casación, ¿sabes qué te decían Hornos y Borinsky? No. Igual avanzaban. Y cuando ibas a la corte a decir, están persiguiéndome sin prueba, te decían no. Ahora, a la luz de los encuentros, supongo que habrás estudiado la sincronicidad de las visitas de Hornos y Borinsky a Casa de Gobierno o a Olivos a jugar al tenis. Creo que Borinsky decía que iba a jugar al tenis o al pádel, no sé a qué iba a jugar. ¿Cómo lo conectás con lo que pasó ahora que se saben exactamente cuándo fueron las visitas de ellos? Mira, Alejandro Rúa y yo también, pero sobre todo Alejandro, hizo un informe muy preciso donde analizó las visitas y qué pasaba procesalmente. Y, por ejemplo, lo siguiente, un jueves recibía Macri a la querella, a la Daya, y el viernes se juntaba con Borinsky, y el lunes admitían a la Daya como querellante. Es decir, había una sincronización muy exacta entre las visitas y lo que sucedía en el expediente. Y ahora, los jueces de casación, que siguen siendo jueces de casación, después del fallo, ¿no tienen nada para decir? Mirá, no han tenido nada para decir de las propias visitas. Lo único que han hecho es presentar su abogado en el Consejo de la Magistratura. Pero tampoco tiene nada para decir Stornelli, es decir, porque esto... Está bien, pero los jueces de casación siguen siendo jueces, Graciana. Digo, Sí, ¿cuándo? Yo digo, no puedo salir de mi asombro. Les están diciendo, el tribunal les está diciendo algo gravísimo. Que ellos avalaron que se reabriera una causa armada y ellos, silencio de radio, no tienen nada para decir, aunque sea por honor personal. Roló, perdóname que te interrumpa con esto, porque hay una paradoja aún mayor, Graciana. Perdóname que interrumpa un segundo. Hasta julio pasado, si hubiera pasado lo que ocurrió ayer, el Tribunal de Apelaciones era la sala cuarta de la Cámara de Casación que integran Hornos y Borinsky. Es decir, que Hornos y Borinsky habrían tenido que revisar el fallo sobreseyendo a todos los imputados. Está bien, pero el fiscal apeló. ¿Y qué? ¿Ahora Hornos y Borinsky van a considerar que...? No, porque en julio pasado el tercer integrante del tribunal, se llama Javier Carbajo, dijo, esta causa no puede seguir en esta sala, y la pasó a la sala primera, que es la sala original, donde siempre debió haber tramitado. Fue parte de la maniobra... Néstor, vos no sabés cuánto pedimos nosotros la sala primera. Sí, claro. Sí, que era la sala natural. Nosotros nos hartamos de decir, no puede intervenir la sala 4. Está bien, pero a veces, muchachos, ustedes a veces, en tanto abogados, están muy metidos en el clima jurídico. Yo les pido un poco de sentido común. El tribunal acaba de decir que la causa era un disparate, que es un digan literalmente, no lo dice muy jurídica, no para pero es un disparate. Los que avalaron la apertura de esta causa siguen siendo los jueces de casación, el segundo tribunal más importante de la Argentina, y no tienen nada para decir. Exactamente. Van a tener que explicar. Aunque sea protestar. No, lo van a tener que explicar porque hay causas abiertas. Sí, Graciana. Quien tenía que investigar, que son los fiscales, avalaron el avance de esta causa. Y solo voy a señalar un fiscal que señaló las irregularidades que tenía, que es Javier de Luca. Exacto. Todos los demás fiscales, como todos los demás jueces, avalaron el avance de la causa sin pruebas y en estas condiciones. Está bien, pero ponele, los fiscales están para acusar, pero los jueces de casación son los que abrieron la puerta de este disparate. No, el fiscal debe buscar la verdad. Los fiscales están para resguardar la legalidad del proceso. Es precisamente el Ministerio Público el que tiene la obligación constitucional de resguardar la legalidad del proceso. Es la misión, es como si a vos la Constitución te dice, de ahora en más vas a usar saco y vos insistís en usar remera. La función de los fiscales es resguardar la legalidad del proceso y avanzaron con la causa, sin prueba. Sí, como igual, jueces... Rolando, no, que creo que es lo que contesta tu pregunta. Hay investigaciones abiertas sobre esto. Hay tanto denuncias en el Consejo de la Magistratura por la actuación de los magistrados y hay denuncias penales por las visitas. Está bien, pero ellos se callaron la boca. Son funcionarios públicos. ¿Cómo se callan la boca y no dicen nada? Justamente por eso van a tener que brindar algunas explicaciones, tanto en el Consejo de la Magistratura, por su rol funcional, su responsabilidad administrativa, como en sede penal, porque están denunciados delitos. De hecho, el fiscal Colombo, en esta instancia de juicio, el día que él anunció que no iba a acompañar nuestros planteos, anunció que media hora antes de la audiencia había radicado una denuncia penal en Comodoro Pi contra estos jueces. Lo cual también habla de alguna debilidad del planteo del fiscal, porque si tenía alguna sospecha de que había sido delictivo,
no se entiende cómo en la audiencia no nos acompañó con nuestros reclamos. Pero bueno, eso será Sí, Juan Pablo. otro tipo de explicaciones. Habías dicho algo recién. Te Sí, interrumpí. pero lo que decía era justamente, me pisé ahí con Graciana, que la función del fiscal no es acusar sí o sí, sino que tiene que ver con, en todo caso, la búsqueda de la verdad. Sí. Y, Pero, está bien, pero acordate y si, que nosotros... si se encuentra con que no hay nada, es el propio fiscal el que tiene que... pero defender los intereses generales de la sociedad. Pero acuérdense ese es el objetivo que tiene el que en Ministerio ese Público momento Fiscal. yo Ahora, decía... todos estos Yo lo trato de jueces y simplificar un fiscales- poco, No, que claro, es claro, claro. buscar la verdad. Sí. Todos estos Exactamente. jueces y fiscales son jueces y fiscales con el aval del Senado de la Nación. Sí. Menos Bonadío. Bonadío no lo era. Bonadío había ingresado a la justicia en 1992. Antes, pre-reforma del 94. El resto, Es a efectivamente, partir sí. del 94. Bonadío. El resto, sí, efectivamente, son... Estos disparates magistrados. judiciales, muchachos, son también deuda de la democracia. Graciana, Absolutamente. muchas gracias por el contacto. Martín, gracias No, por por venir. No, por favor, Rolando, una simple mención nomás que en todas las palabras que estoy diciendo desde el día de ayer, quiero recalcarlo una y otra vez. Esta causa fue también la excusa perfecta para seguir encubriendo el atentado a la AMIA, los verdaderos responsables de la voladura de la AMIA y para engañar principalmente a víctimas y familiares de las víctimas del atentado a la AMIA. Cuando montó el macrismo esta causa, a la vez de satisfacer su interés de persecutorio en la política contra Cristina Fernández de Kirchner y los funcionarios que la acompañamos, en paralelo, en el juicio por el encubrimiento en el que nuestro Estado Nacional era querellante y que nosotros llevamos a juicio oral, el macrismo desistió de las acusaciones Sí, claro. respecto de los encubridores. Estoy hablando de los exfiscales Miren y Barbaquia, bajó las penas para el resto de los acusados. O sea, esta causa le sirvió como excusa para congelar también durante 6 años la búsqueda de verdad respecto del atentado. Y Que fue un tanto la encubrimiento justicia- de Estado. Efectivamente. Reconocido internacionalmente por Néstor Kirchner en el año 2005, cuando reconoció internacionalmente la responsabilidad del Estado argentino por denegación de justicia y por no haber y por el encubrimiento sobre la investigación del atentado. Entonces, tanto la justicia argentina, esta justicia argentina, como el Estado Nacional le debemos muchísimas respuestas a los familiares y a las víctimas. Entonces, no tenemos que permitir nunca más que surjan estas causas con motivos políticos que nos desvíen, como bien decía aquí, de la búsqueda de la verdad. Gracias por venir. No, por favor, gracias.